¿Cómo ha pasado Carlitos Alcaraz de vivir en Villena y generar 0 € a actualmente generar más de 20 millones de euros al año jugando al tenis? Con apenas 20 años. Esto es lo que vamos a ver en este vídeo con máximo lujo de detalles, donde vamos a analizar la figura de Carlitos, cuántos ingresos ha tenido, sobre todo este año, esta temporada 2023, que ha sido la más productiva de su carrera. Así que lo vamos a ver con todo lujo de detalles en tu lugar favorito para charlar sobre tenis. Vamos allá. Pues sí, amigos de Charlando en la Red, hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de pasta, de dinero. ¿Cuánto es el dinero que ha generado Carlitos este año? Bueno, como ya sabéis, el tenis es un deporte muy especial, porque es un deporte donde muy pocos viven muy bien. Es un deporte muy elitista, muy tradicional, obviamente muy visto en todo el mundo, es un deporte que se ve y que genera muchísimo dinero y que cada año genera más dinero, es decir, el tenis no tiene un problema de crecimiento económico, el tenis cada año genera más dinero, los torneos, los prize money son cada vez más altos y por tanto los tenistas que logran ganar los torneos ganan mucho más que los tenistas que ganaban antes, porque los prize money de los torneos son mayores. Ahora bien, vamos a analizar cuáles han sido los ingresos de Carlitos, pero antes de nada entender este punto que os estaba diciendo, es decir, por ejemplo, el 150, esto se ha escuchado mucho, el 150 del mundo de tenis, 150 mejor jugador del mundo, que es un jugador espectacular, que incluso juega, bueno, claro que juega todas las previas de los Grand Slams, no vive del tenis en muchas ocasiones o sobrevive, tiene, vamos, está al límite, ¿no? O el 200 o 300 del mundo no vive, cosa que por ejemplo en el fútbol o otros deportes no ocurre. Obviamente hablo de deportes pues muy conocidos, ¿no? Como puede ser el baloncesto, el fútbol, etcétera, donde pues vamos principalmente deportes de equipo. Sí que es cierto que en deportes individuales, como ya sabéis, pues es mucho más complejo y también distinto. El tenis no es una excepción y vemos casos como eso, que el 400, 300, 200 del mundo no vive del tenis. Pero eso sí, los 10 mejores jugadores del mundo ganan no mucho dinero, sino muchísimo dinero. Y ya no te cuento, pues los 2-3 mejores jugadores del circuito, como son Novak Djokovic actualmente, o como fue Rafa Nadal en su momento, Roger Federer, pues se llevan prácticamente toda la tarta. Y aquí pasa prácticamente lo mismo. Fijaos, vamos a analizar este año 2023. Como ya sabéis, Carlitos Alcaraz es un jugador de actualmente 20 años, que ha cumplido los 20, pues en mayo, el 5 de mayo de cada año, y por tanto pues empezó la temporada de hecho con 19 años. Obviamente ha triunfado muy rápido y ha ganado muchos torneos y ha sido muy atractivo también para las marcas, que también vamos a hablar de esto desde muy jovencito. Entonces esto la ha pues beneficiado mucho, sobre todo con el auge tan importante que ha tenido tanto la temporada pasada, el 2022, como esta última 2023, que como os decíamos al principio del vídeo es la más productiva de su historia, es decir, este año ha ganado más que el año anterior. Fijaos, este año Carlitos ha ganado 6 títulos. Ha terminado número 2 del mundo y dentro de estos 6 títulos está Wimbledon, está Indian Wells, Masters 1000, Madrid, Mutua Madrid Open, Masters 1000, Barcelona, ATP 500, Queens, ATP 500 y Buenos Aires, ATP 250. Bien, de estos, fijaos los prize money. Wimbledon, casi 3 millones. 2.750.000 euros por ganar Wimbledon, Carlitos. Es decir, casi 3 kilos solo por ganar, solo, hay que ganarlo, pero por ganar Wimbledon, para que os hagáis una idea. Indian Wells, Masters 1000, final contra Medvedev, 1.180.000 euros, casi prácticamente 1.200.000 euros por ganar Indian Wells. Como os decíamos, los prize money han ido subiendo. En el año 2005 el prize money de Indian Wells era mucho más bajo, pero o sea, 30 o 40% más bajo. Hoy vemos pues ya pues ticket, o sea, prize money por ganar de más de 1 millón, ¿no? Fijaos, Mutua Madrid Open, 1.105.000 por ganar. Ya estamos casi con Carlitos en los 6 kilos. Barcelona, que también lo ganó, medio millón. Queens, 477.000, prácticamente medio millón. Y Buenos Aires, ahí baja el prize money, 200.000. Fijaos que solo con los torneos que ha ganado ya estamos rondando los 8 millones. Luego, obviamente, pues a eso hay que sumarle las semifinales de las Nito Finals, que esto le ha dado casi 1 millón, bueno, más de 1 millón en teoría. Es que claro, esto es importante, las Nito Finals para los que llegan a la Copa de Maestros al último torneo, se suma por cada torneo, por cada victoria, 300.000 euros. Además a mayores, obviamente, o sea, de los puntos y todo eso que da las Nito Finals. Las semifinales de Miami, por ejemplo, que hizo, donde perdió con Sinner, 300.000 euros. Los cuartos de final en París, en Toronto, 150.000 euros.
Fijaos, Carlitos no ganó Roland Garros ni ganó el US Open, pero es que sumó 775.000 euros por las semis del US Open, que es el Grand Slam que más dinero reparte, y 660.000 euros por las semis, 630.000 euros por las semifinales de Roland Garros. Es decir, ahí va otro 1,5 millones en las semifinales de estos dos Grand Slams. Recordad que Australia no lo jugó, con lo cual, pues ahí no pudo sumar. Y luego tenemos la final de Cincinnati, que jugó con Djokovic, que generó 516.000 euros. No la ganó de milagro. En el caso de ganarla, sumaría 1.100.000. Es decir, 600.000 euros más. Como perdió en la final, pues sumó solo medio millón. Ya veis, pero fijaos la diferencia entre ganar y perder es abismal. A veces estos partidos que dices, se me va por un punto, para que entendáis que al final estos jugadores no juegan por dinero. O sea, obviamente ya llega un momento donde cuando tú ya generas una cantidad de dinero importante, tú ya no juegas por dinero, ya no haces las cosas por dinero. Es más, ya ni siquiera te das cuenta. Tú compites, juegas y ya no sabes ni la cantidad de dinero que entra. Sobre todo también muchos de estos jugadores que no son precisamente jugadores con grandes lujos. Es decir, es cierto que el tenis, obviamente, pues hay de todo, pero no es la típica escena del típico deportista que veamos muy ostentoso, con cadenas de oro, con coches ultra lujosos, etc. El tenis, en ese sentido, solemos ver más cabeza o más educación financiera y suelen ser jugadores que sí, generan mucho dinero, pero no lo despilfarran, es decir, no lo están gastando ahí, sino que ellos pues ya juegan y ya no son muy conscientes. Y cuando te entra tal cantidad de dinero, pues ya obviamente, vamos a decir como que pierdes un poco la noción. ¿No? Y de hecho, bueno, en el caso de Carlitos, ni él lleva las cuentas, por supuesto. Y luego, a todo esto que vamos diciendo, hay que sumarle también que tiene exhibiciones. De hecho, ahora mismo viene de México de una exhibición. Obviamente, las exhibiciones te pagan y te pagan un caché muy importante. Entonces, no sabemos, no supe sacar la cifra, porque no es pública, hasta donde yo he llegado, de lo que ha cobrado por jugar en México, pero vamos, ya os digo que por debajo del millón me parecería raro que baje por debajo del millón Carlitos Alcaraz. Con lo cual, ahí le podríamos sumar otro millón más, que obviamente no está recogido en lo que aparece, lo que ha generado este año en premios. Y luego también tenemos cachés por jugar, es decir, hay torneos como el ATP de Buenos Aires 250, que es muy probable que por ir a jugarlo, pues el torneo le haya pagado un caché a mayores a Carlitos, ¿vale? Esto estamos hablando del prize money compitiendo, es decir, por torneos, jugando de su propio mérito en el sentido de en pista. Es decir, tenemos, si os fijáis, tenemos un total, una cifra de 10.700.000 aproximadamente, 753.000 dólares, lo que sería prácticamente 10 millones de euros en torneos, en premio de torneos, que no está nada mal. No está nada mal, además os voy a decir ahora una cifra para que entendáis un poco la magnitud, que es la siguiente. Carlitos lleva, con los 10 millones de este año, más lo que generó el año pasado, más lo que generó en 2021, que fue obviamente muchísimo menos, un total de, más o menos, 22 millones y medio de euros generados en torneos. 22 millones de euros, perdón, de dólares. Es decir, que al euro sería unos 21 millones aproximadamente. Es decir, 21 millones generados en torneos con 20 años. 20 años. Y para ponernos en contexto, Juan Carlos Ferrero, su entrenador, ex número 1 del mundo, ganador de Grand Slam, de los mejores jugadores de la historia de España, 14 millones en toda su carrera. Andy Roddick, mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la historia de Estados Unidos, ganador de Grand Slam, 2003, US Open, número 1 del mundo, varias finales de Grand Slam, 20 millones. Carlos Moyá, uno de los mejores jugadores de la historia de España, ganador de Roland Garros en el 98, final de Australia, 14 millones. David Nalbandián, uno de los mejores jugadores argentinos, 11 millones. David Ferrer, que ya estamos hablando de un histórico, más de 10 temporadas dentro del top 5, 31 millones, David Ferrer. Lleyton Hewitt, ex número 1 del mundo, campeón de Wimbledon 2002, etc. Lleyton Hewitt, 20 millones. Y, por ejemplo, por otro dato, Stanislas Wawrinka, mítico Wawrinka, 3 Grand Slams, muchos años obviamente entre los mejores del mundo, 36 millones. Es decir, os acabo de decir todo números unos del mundo, excepto Nalbandián. Jugadores mitiquísimos, grandísimos jugadores, o sea, estrellas mundiales del tenis en la década, sobre todo del 2010. Y estamos hablando de que Carlitos con 20 años ya los supera a todos, menos a David Ferrer y a Wawrinka, que está ahí. O sea, me refiero, está el año que viene, con una temporada igual, está ya superando a Ferrer y a la altura de Wawrinka. Para que os hagáis una idea
también obviamente de lo que están generando en las nuevas generaciones y cómo crece el prize money, pero por supuesto para que veáis también lo que está generando Carlitos a nivel de premios, para que tengáis también la idea. Un poco, os he citado a todos ganadores de Grand Slam y leyendas, excepto Nalbandian, repito, que para mí también es una leyenda. Entonces, esto solo en torneos. Ahora vamos con la otra parte y terminamos el vídeo, que es, claro, pero es que a esto hay que añadirle que Carlitos Alcaraz no solo es lo que gana en torneos, es que a esto hay que añadirle la parte de imagen pública, es decir, que es donde más dinero se genera. De hecho, teníamos la cifra de Federer, que siempre estaba entre los 10 deportistas mejores pagados del mundo, siempre estuvo muchos años en la lista de los 10 mejores, y era una barbaridad lo que generaba en torneos con lo que generaba con las marcas. Es decir, mientras Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, McGregor, etcétera, generaban muchísimo dinero compitiendo, Federer, no sé, no me acuerdo, ahora no quiero decir números al aire, pero estamos hablando de un 5, un 10%, o sea, un porcentaje muy pequeño de lo que generaba compitiendo porque el resto era todo de marcas. Pues aquí entra Carlitos Alcaraz. Fijaos que desde que empezó la primera marca que confió en él es Nike, luego vino Babolat, marca de raquetas, que por cierto se termina su contrato en 2025, entiendo que seguirá, y luego ya vienen marcas como El Pozo, la región de Murcia, Isdin, Rolex, BMW, Louis Vuitton, que esto fue un pepinazo, porque Louis Vuitton como que suena más a marca, pues más seniority, lujo, orientada quizás más a otro perfil, pero han hecho una apuesta importante por Carlos Alcaraz, que al final Carlos es un jugador y un chaval no deja de ser un chaval del Palmar, de pueblo, ¿no? Como más... Y sin embargo, Louis Vuitton ha hecho una apuesta muy importante por él, y también Calvin Klein. O sea, fijaos qué marcas están patrocinando a Carlitos, que es muy probable que en 2024 veamos un banco, ¿no? Que es lo que comentaba Albert Molina, que es un poco para cerrar quizás la lista de patrocinadores, pues hacía falta una aseguradora o un banco, que sí, y además son dos también que pondrán mucha pasta, obviamente. Pero fijaos que con estos patrocinadores y con las últimas palabras de Albert Molina, que dijo que ya no bajaban, es decir, el ticket de patrocinio de Carlitos ya no bajaba de 1 millón al año, o sea, ya no baja de eso. Pues solo con esto hay que sumar Nike, Babolat, El Pozo, Región de Murcia, Isdin, Rolex, BMW, Louis Vuitton y Calvin Klein, 9, habría que sumarle 9 millones de euros al año más. Pero obviamente, por supuesto, que genera mucho más que 9 millones de euros en patrocinios, porque claro que estas marcas le pagan bastante más. O sea, el contrato en Louis Vuitton no creo que sea de 1 millón. El contrato de Calvin Klein o de Rolex no creo que sea de 1 kilo al año. Obviamente será de mucho más. De hecho, creo que la lista estaba en Forbes y estaba creo que por 17, 18. O sea, tampoco quiero decir números al aire ahora, pero sí recuerdo haberla visto. Lo que quiero deciros aquí es que entendáis que además de estos 10 millones generados este año, hay que sumarle probablemente como mínimo otros 10 y hay un acordeón a 20. Es decir, que Carlitos Alcaraz probablemente este año haya generado entre 20 y 30 millones de euros prácticamente, o sea, que es una barbaridad de cifras, ¿sabes? O sea, me explota la cabeza, o sea, con 20 años. Es tremendo, ¿no? Sí que es cierto que, por último, hay que decir que el 40%, en el caso de la parte de prize money, o sea, de torneos, el 40% se lo lleva impuestos. Entonces, claro, obviamente esa cifra baja de 10, pues probablemente a 6, 6 con algo, etcétera, depende de la estructura que tenga fiscal. Bueno, esto es un poco lo que os queríamos contar hoy, es para que sepáis y entendáis también. Recordad que Carlitos Alcaraz hace muy poquito estaba, ya sabéis que él viene de la academia de Juan Carlos Ferrero en Villena, y hace muy poquito, pues allí estaría en Villena entrenando con el sueño de ser tenista profesional, y hoy, pues es una de las imágenes públicas del deporte más famosas y reconocidas en todo el mundo, y a nivel de títulos, por tanto de prize money, pues tiene uno de los prize money más altos del año, junto con Djokovic, ¿no? Que ha sido superior, obviamente, pero ahí ha estado y ya está disfrutando de estas cantidades. Sea como sea, lo que tengo clarísimo es que estos jugadores tienen una pasión muy grande por el deporte y es un punto donde el dinero ya no les mueve. Es decir, lo que les mueve aquí es la pasión, competir, y se les nota, obviamente, y esto siempre será precioso, ¿no? Ver a la gente que compite realmente por la pasión por el deporte, más allá del dinero, que obviamente, pues en su caso ya no va a ser un problema, entiendo que el resto de su vida. Y esto es un poco lo que os queríamos contar. Dicho esto, ¿qué os parece? ¿Creéis que superará pues, los prize money de Wawrinka o de Ferrer el año que viene? ¿Os parece que generará mucho más en los próximos años? ¿Cómo veis y entendéis la figura de Carlitos Alcaraz, sobre todo a nivel mediático, estas marcas, estos patrocinios? Bueno, queríamos dejaros este vídeo y espero que os haya gustado. Nos vemos, obviamente, en próximos vídeos. Dale like si te ha gustado y suscríbete al canal si todavía no lo estás para seguir viendo contenidos como este y de muy diferente tipo, porque aquí en Charlando en la Red hablamos de todo lo que tenga que ver con tenis, de todo tipo. Hacemos un montón de cosas. Así que un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.